Médula espinal, configuración interna. Estructura de la médula espinal. La médula espinal está compuesta por un centro interior de sustancia gris, rodeado por una cobertura exterior de sustancia blanca. No existe ninguna indicación de que la médula se encuentre segmentada. Sustancia gris. En un corte transversal, la sustancia gris se observa como un pilar con forma de H, con las columnas grises anteriores y posteriores, y unidas por una delgada comisura gris que contiene el pequeño conducto central, por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. Hay una pequeña columna gris lateral en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. La cantidad de sustancia gris presente en cualquier nivel dado de la médula se relaciona con la cantidad de músculo inervado a ese nivel. Así, su tamaño es máximo en las intumescencias medulares cervical y lumbosacra, que inerva los músculos de los miembros superiores e inferiores. Como en otras regiones del sistema nervioso central, la sustancia gris de la médula consiste en una mezcla de células nerviosas y sus prolongaciones, neuroglía y vasos sanguíneos. Las células nerviosas son multipolares y la neuroglía forma una red intrincada alrededor de los cuerpos neuronales y sus neuritas. Grupos de células nerviosas de las columnas grises anteriores. La mayoría de las células nerviosas son grandes y multipolares y sus axones pasan a las raíces anteriores de los nervios espinales como eferentes alfa, que inervan a los músculos esqueléticos. Las células nerviosas más pequeñas también son multipolares y los axones de muchas de ellas pasan a las raíces anteriores de los nervios espinales como eferentes gamma, que inervan a las fibras musculares intrafusales de los husos neuromusculares. Con fines prácticos, las células nerviosas de la columna gris se pueden dividir en tres segmentos: columnas medial, central y lateral. El grupo central es el más pequeño y está presente en algunos segmentos cervicales y lumbosacros. En la porción cervical de la médula espinal, a la altura de C3-C4, inervan específicamente al diafragma y denominan el núcleo frénico. En los 5 o 6 segmentos cervicales superiores, algunas de las células nerviosas inervan a los músculos esternocleidomastoideos y trapecio y recibe el nombre de núcleo accesorio. El grupo lateral está presente en los segmentos cervicales y lumbosacros de la médula espinal y es responsable de inervar los músculos esqueléticos de los miembros. Los grupos de células nerviosas de las columnas grises posteriores. Existen 4 grupos de células nerviosas de la columna gris posterior, 2 que se extienden en toda la longitud de la médula espinal y 2 que se limitan a los segmentos torácicos y lumbosacros. El grupo de la sustancia gelatinosa se halla en el vértice de la columna gris posterior a lo largo de toda la médula espinal, compuesto por neuronas de Golgi tipo 2. Recibe fibras aferentes de la raíz posterior relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto. Además, recibe aferencias de fibras que descienden desde niveles supraespinales. Se cree que las aferencias de las sensaciones termoalgésicas son modificadas por la información excitatoria o inhibidora de otras aferencias sensitivas y por la información proveniente de la corteza cerebral. El núcleo propio es un grupo de grandes células nerviosas situado por delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal. Este núcleo constituye la masa principal de células presentes en el asta gris posterior y recibe fibras de la columna blanca posterior que se asocia con los sentidos de posición y movimiento, propiocepción, con la discriminación de 2 puntos y con la vibración. El núcleo dorsal o columna de Clark es un grupo de células nerviosas situadas en la base de la columna gris posterior y que se extiende desde el 8º segmento cervical en dirección caudal hasta el 3º o 4º segmento lumbar. El núcleo aferente visceral es un grupo de células nerviosas de tamaño intermedio, ubicado por fuera del núcleo dorsal. Se extiende desde el primer segmento torácico hasta el 3er segmento lumbar de la médula espinal. Grupo de células nerviosas de las columnas grises laterales.
El grupo intermedio lateral de células forma la columna gris lateral, pequeñas, que se extiende desde el primer segmento torácico hasta el segundo o tercer segmento lumbar de la médula espinal. Las células son relativamente pequeñas y dan origen a las fibras simpáticas preganglionares. Un grupo similar de células hallado en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal da origen a fibras parasimpáticas preganglionares. La comisura gris y conducto central. En los cortes transversales de la médula espinal, las columnas grises anterior y posterior de cada lado están conectadas por una comisura gris transversa, de modo que la sustancia gris se asemeja a la letra H. En el centro de la comisura gris se encuentra el conducto central. La porción de la comisura gris que se halla por detrás del conducto a menudo se denomina comisura gris posterior. Del mismo modo, la porción que se ubica por delante del conducto se denomina comisura gris anterior. El conducto central está presente en toda la médula. Por arriba se continúa con el conducto central de la médula caudal del bulbo raquídeo y por encima de este se abre la cavidad del cuarto ventrículo. En la parte inferior, en el cono medular, se expande hacia el ventrículo terminal, fusiforme y finaliza abajo. Detrás de la raíz del filum terminal está lleno de líquido cefalorraquídeo y se halla revestido de epitelio cilíndrico ciliado, el epéndimo. Por ende, el conducto central está cerrado en su parte inferior y se abre hacia arriba en el cuarto ventrículo. La sustancia blanca. La sustancia blanca puede dividirse en las columnas o cordones anterior, lateral y posterior. La columna anterior de cada lado se encuentra entre la línea media y el punto de salida de las raíces nerviosas anteriores. La columna lateral se halla entre la salida de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las nerviosas posteriores, y la columna posterior se ubica entre la entrada de las raíces nerviosas posteriores y la línea media. La estructura consiste en una mezcla de fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Rodea la sustancia gris y su color es blanco debido a la excesiva cantidad de fibras nerviosas mielínicas. Disposición de los tractos de las fibras nerviosas. Con fines descriptivos, los tractos espinales se dividen en tractos ascendentes, descendentes e intersegmentarios, y sus posiciones relativamente en la sustancia blanca se describen en un diagrama simplificado que ilustra la disposición general de los tractos espinales.